Muy buenos días, República Dominicana. Como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de su programa Espejo 360. Gracias a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Bien. Consternado. Ha sido una semana en shock con la muerte Todos estamos tristes. del ministro Orlando Jorge Claro que Mera. sí, claro Un hombre que de sí. bien, un hombre agradable. Eso es una cosa brutal. Un hombre Bastante. muy humano. Bueno, fue asesinado en su despacho de 7 disparos, Claro. y eso ha consternado a toda la sociedad dominicana. Es un tema que estaremos analizando en el transcurso del programa. Además, todos los detalles de la Cumbre de las Américas y una interesante conversación con Manuel Sierra, que es un abogado penalista. Nos vamos a la semana 360 y venimos con el desarrollo del programa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se reunió la tarde del pasado jueves con los viceministros de Medio Ambiente para coordinar la continuación de los trabajos que se realizan en esta institución luego de que le quitaran la vida a su titular, Orlando Jorge Mera. Esta junta se llevó a cabo debido a que las decisiones que se tomarán en el Ministerio de Medio Ambiente serán ejecutadas por el presidente de la República, Luis Abinader, hasta que el mandatario nombre un nuevo ministro en la entidad gubernamental. El pasado miércoles fueron sepultados en el cementerio Puerta del Cielo los restos del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. El ministro fue descrito como un buen padre, amigo, hermano, político, compañero y una persona conciliadora. La despedida de Jorge Mera se llevó a cabo en un ambiente cargado de dolor, lágrimas de familiares, amigos y allegados. El presidente de la República, Luis Abinader, pronosticó que las inversiones extranjeras en la República Dominicana para este año podrían superar los 3.500 millones de dólares, mientras agotaba una serie de actividades en Los Ángeles dentro de la 9ª Cumbre de las Américas. El mandatario ofreció informaciones sobre el país y las posibles inversiones. El empresario Felipe Vicini, presidente del grupo Inicia, consideró que la República Dominicana se está consolidando como un destino viable en la industria del cine tras aprovechar lo ocurrido tras la pandemia. El propietario de Pinewood Indomina, principal estudio para la producción cinematográfica en el país, ubicado en Juan Dolio, reveló que en el año 2021 la inversión de 248 millones de dólares en las producciones cinematográficas se realizaron en locaciones dominicanas. También aportaron 133,000 noches en habitaciones hoteleras adquiridas para el personal de esa industria. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, detalló que solo en la última semana los dominicanos se ahorraron 90.83 pesos por cada galón de gasolina regular que compraron y 92.14 pesos por cada galón de gasoil regular, gracias al subsidio que mantiene el gobierno para evitar su alza y contener la inflación generada por la guerra ruso-ucraniana. Vicente informó que el subsidio a los combustibles ha permitido a los consumidores ahorros por 18.968 millones de pesos en lo que va del año 2022. La Dirección General de Impuestos Internos informó que el recaudo para mayo ascendió a 62.483.7 millones de pesos, los cuales representan 13.768.6 millones de pesos más que en igual mes del año 2021. El director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, indicó que estos niveles de recaudación son los que han permitido otorgar los más de 18.000 millones de pesos en subsidios para evitar el incremento en los precios de los combustibles debido a la crisis generada por la guerra entre Rusia y Ucrania. La Dirección Nacional de Control de Drogas ha sacado 2.4 toneladas de drogas de las calles durante más de 120,000 operativos y allanamientos ejecutados a nivel nacional. Detallaron que en esos operativos se apresaron unas 33,000 personas con edades comprendidas entre los 16 y 40 años de edad. Y en el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que ya se han confirmado más de 1,000 casos de viruela del mono en 29 países no endémicos y ha avisado de que en algunas zonas ya hay transmisión comunitaria.
El organismo de Naciones Unidas pidió a los países que realicen todos los esfuerzos necesarios para identificar todos los casos y contactos de los mismos con el fin de controlar el brote e impedir una mayor difusión del virus. Estados Unidos anunció el jueves durante la Cumbre de las Américas de Los Ángeles un plan de financiamiento para impulsar la transición hacia las energías limpias en los países del Caribe, naciones muy golpeadas por la crisis climática. Biden confió en que haya una forma de deshacer parte del daño que se hizo en los últimos 4 años, en alusión al mandato de Donald Trump, cuando dijo las relaciones con los países caribeños no se tomaron muy en serio. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Bueno, esta ha sido una semana de consternación para toda la República Dominicana. El asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, en su despacho sorprendió a la sociedad dominicana, que se ha mantenido en estado de shock durante estos días. Se ha acusado a uno de sus mejores amigos como el responsable del asesinato, a Fausto Miguel Cruz, quien, bueno, luego de cometer el hecho se entregó a las autoridades, logró burlar la seguridad del edificio, bajar y llegar hasta una iglesia donde posteriormente se entregó. Entonces, Orlando Jorge Mera, un hombre hijo de un expresidente de la República, ocupó cargos importantes como la dirección de Indotel, fue delegado político del Partido Revolucionario Moderno por ante la Junta Central Electoral, y ahora en el momento de su muerte estaba al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Este acontecimiento nos recordó el caso de Juan de los Santos, que cuando era alcalde de Santo Domingo Este y presidente de la Federación Dominicana de Municipios, fue asesinado en su despacho por alguien también muy cercano, donde también se puso en evidencia que la confianza también es un problema, porque este señor que está acusado o que admitió haber asesinado a Orlando Jorge Mera era del entorno de la confianza de Orlando Jorge Mera, compañero desde la infancia, compañero de estudio. Bueno, su hijo Orlando Jorge Villegas dijo que era uno de los mejores amigos de su papá. Entonces, es un hecho muy lamentable, doctor, que consterna a toda la sociedad dominicana. Bueno, yo creí que ya a mi edad yo iba a perder la capacidad de asombro, pero tengo que revisarme. Porque, en primer lugar, es reiterativo lo que dice el pueblo llano, que decía, en la confianza es que está el peligro. Y precisamente, una vez más, se aplica eso ahí. Así es. Porque, por ejemplo, eso demuestra la terrible carencia de institucionalidad que hay en este país. Porque cualquier persona que entre a esos lugares, inclusive usted se pone a ver las gráficas, usted no sé si usted ha ido mucho a ese ministerio, pero yo en mis tiempos de diligencias legales llegué a ir unas cuantas veces, y usted tiene que pasar por un detector de metales. Claro. Se entendía eso, con un celo enorme, ¿verdad?, de parte de los militares y los policías que habían ahí. Entonces, implica que esta persona puede entrar ahí con un arma, y que el hecho de que no solamente entrar al recinto, porque tuvo que ir a una cuarta planta, y entonces cruzar una serie de controles de seguridad que se supone debían existir ahí. Lo que demuestra por sus resultados de que no existía ahí ningún tipo de control de seguridad. Podría haber policía y gente uniformada y hablando disparate, pero aplicando lo correcto, lo que tenía que ser, porque el ministro no puede estar pendiente, o cualquier otra persona que tenga que ser protegida, de quien entre ahí. Él supondría que la persona que entró ahí ya estaba totalmente, diríamos, controlada, ¿verdad?, cualquier tipo de peligro. Eso por un lado. En el plano también que usted mencionó de aquel señor que mataron en su despacho, aquel síndico,
eso demuestra una vez más que esa confianza es el elemento conductor. Pero también hay otras cosas, por ejemplo, la actitud del fallecido Orlando, esa actitud hay que aplaudirla. ¿Por qué razón? Porque que él es una persona que trató de cumplir con los elementos que la ley pone a su disposición para que se controle el desorden que hay en este país con los recursos naturales. Entonces, hay personas que se creen que están por encima de la ley, que hacen, diríamos, de sus intereses particulares, ¿verdad? Un interés que está por encima del interés colectivo. Yo entiendo de que sin hacer conclusiones rápidas sobre esto, pero es un caso de que está muy claro todo ahí, lo que ha pasado ahí. Sí, yo creo que hay que esperar los resultados de las investigaciones que hacen las autoridades, porque al momento nosotros grabamos este programa, todavía no hay elementos concluyentes, pero hay que esperar, porque es importante conocer el móvil de todo esto. ¿Qué me dio ahí para que este señor tomara una decisión como esa de propinarle 3 disparos a una persona que era supuestamente su mejor amigo? Entonces, claro. Yo creo que él admitió el hecho, pero hay que ver qué hubo ahí y si, como usted adelanta, pudo mediar ahí el asunto de que el ministro era estricto en el cumplimiento de sus deberes, todavía habría que aplaudir aún más la actitud de responsabilidad del funcionario. Pero realmente yo creo que debemos esperar y esperar los elementos concluyentes de la investigación, que serán determinantes para uno poder tener una visión más clara de esto. Lo que sí es que hay que poner mucho énfasis en que los ministros, las personas que tienen responsabilidades tan fuertes como el caso del ministro de Medio Ambiente o cualquier funcionario que maneje situaciones de mucho interés, debe manejarse diferente su seguridad, porque siempre su vida va a estar en peligro, afecta intereses cada vez que toma algún tipo de decisiones. Pero volviendo a lo de lo que usted planteaba, de cómo este señor entra al edificio, yo pienso que él logró llegar hasta allá por los niveles de confianza que había, doctor. Había mucha confianza, incluso las informaciones que se manejaron en un principio es que él entró por el sótano. Que entra por el sótano es porque o es empleado o tiene cierto nivel de confianza y manejaba información de cómo entrar y cómo salir, y parece ser que había cierta facilidades, tenía ciertas facilidades para entrar, porque ya los de la seguridad del ministro lo veían como parte de su entorno, y ahí es que está el verdadero peligro para un funcionario. Mira, yo quiero acotar algo que no quiero que se me escape, y es lo siguiente, de que eso tiene una lectura fundamental, y es que la seguridad de los recintos gubernamentales aquí no puede estar en manos de cualquier persona. El Estado tiene que tener un organismo que se encargue de coordinar que para mí debe ser el Ministerio de Defensa, coordinar esa seguridad a nivel nacional. Sí. Oiga bien, porque eso no se puede relajar, porque aquí todo es un compadreo y un comadreo, y que fulana me dijo, ¿usted me entiende? O sea que, porque cuando usted viene a ver, la persona encargada de seguridad ahí está nombrada en 3 sitios diferentes. Bueno. Oiga, ¿usted por dónde anda la cosa? O sea que este país pero es lamentable lo que ha ocurrido esta semana, doctor, el asesinato del ministro Orlando Jorge Mera. Algo que nosotros lamentamos en lo más profundo, nuestra condolencia para Dilia Leticia Jorge Mera, que es hermana, para Patricia Villegas de Jorge, la esposa, hoy viuda de Jorge Mera, y los hijos Orlando Jorge Villegas y Patricia Villegas. Las honras fúnebres se realizaron martes, ¿verdad?, con una misa en el Palacio Nacional. Luego fue expuesto en la funeraria Blandino, por ahí desfiló toda la clase política y toda la persona cercana y que conoció a Orlando Jorge Mera. Lo llevaron a su partido, al PRM, y luego sepultado el miércoles en Puerta del Cielo. Vamos a esperar que las autoridades hagan una profunda investigación de este caso, se pueda establecer el móvil general del asunto, que se puedan establecer las sanciones previstas por nuestras leyes, y que, bueno, comencemos a tomar medidas para en un futuro evitar que ocurran casos como este. Lógicamente, esto va a implicar mayores medidas de seguridad en los ministerios. Alguna gente podrá encontrarlo molestoso, pero será necesario para evitar que este tipo
de casos o minimizar a su mínima expresión que este tipo de casos sigan ocurriendo en la administración pública. Vamos a la pausa y retornamos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela, número 75, y sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la avenida Ecológica y ahora en la ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Esta semana, doctor, del lunes a viernes se desarrolló la Cumbre de las Américas. Al momento en que se graba este programa, pues la cumbre está en proceso, pero se dieron adelanto de por dónde iría la cumbre, sobre todo muy centrada en tema de medio ambiente y tema migratorio. De hecho, se anunció un fondo para inversión en Centroamérica, porque los Estados Unidos están muy preocupados en esa migración galopante que se está dando hacia los Estados Unidos. Bueno, la opinión que yo leí en uno de los más importantes periódicos norteamericanos, porque me gusta citar lo que piensan ellos, ¿verdad? Sobre sus cosas, el Washington Post, se refería a la Cumbre de las Américas diciendo que era algo inútil, que no va a tener ningún, eso le estoy citando lo que yo leí ahí, no va a tener ningún efecto porque es lo mismo que se ha reiterado, sirve de escenario para los jefes de Estado, con algunas excepciones, a los que no les interesan, ¿verdad? Los marginados, como le llama el mismo Washington Post, a los Cuba, ¿verdad? Venezuela, Nicaragua ahora, etcétera. Pero que ahora se suma México con su posición y algunos otros por razones u otras de peso de no asistir. Pero dice que no va a unificar nada, porque lo contrario, dice el Washington Post, que América está totalmente desintegrándose en ese sentido, porque cada cual está cogiendo para su lado. Y que decía el mismo analista que lo que llevó a una Unión Europea era la identidad de criterio, y países en Europa que estaban por debajo del punto de vista económico fueron ayudados por los mismos países europeos a que estabilizaran su economía y sus aspectos sociales para poder crear una unión fuerte, lo que no pasa con Estados Unidos. Sí, que lo importante es que este tipo de cumbre unifique las naciones que integran el entorno. Pero ¿y cómo van a integrar, como dicen los analistas, cuando usted discrimina grupos, ¿verdad? Porque cada país, supongo yo no estoy de acuerdo con ciertos sistemas. A mí me gusta el sistema democrático, la libre expresión. Sí. Sin embargo, cada país se da el régimen que le entiende de una forma o de otra, creo yo. Ahora, lo que sí digo es lo siguiente, los norteamericanos parece ser que no están como muy llamados a lograr esa unión, que lo deseable sería que América tuviera toda a una. Parece que tiene que salir de la misma América, ante todo la Hispanoamérica, ¿verdad? Que comienza a encontrarse, pero es increíble ver cómo de un país a otro en América Latina hay diferencias abismales. Usted comprende que ni nos entendemos siquiera, aún hablando el mismo idioma en el 99%. Bueno, lo que sí es evidente que Estados Unidos tiene mucho interés en ese problema migratorio. Está destinando $2.000 millones para invertirlo en Centroamérica, sobre todo en Honduras, Guatemala y El Salvador, específicamente en empresas para generar ese nivel de desarrollo que frenen la migración hacia Estados Unidos. Pero lo fundamental aquí que es, como usted dice, que se pudiera dar un entorno de unidad, pero eso es difícil cuando hay tantas diferencias entre los pueblos, gobiernos con diferentes visiones, gobiernos a veces gobiernos de corte dictatoriales en un lado, gobiernos democráticos en otro. Es difícil. Entonces, en función de eso, el objetivo de unificar a las Américas no es posible. No es posible y además
se pierde la parte fundamental, que es la integración. Pero hay que ser claro en esto. A mí me gusta ser claro en las cosas que yo digo. Los norteamericanos están más interesados en lo que pasa en Europa y en Eurasia, que ahora van a dedicar 40.000 millones de dólares, por ejemplo, a ese lío. Bueno, esos son asuntos de ellos, dueños de su dinero. Pero no focalizan aquí. Bueno, eso no se resuelve en una cumbre. Bueno, ojalá que, a pesar de todo eso que se advierte, ¿verdad? Bonito, de la desunión, muy bonito, de que no estuvieron ahí todo lo que uno esperaba que estuvieran, ¿verdad? Se pueda entonces tener algunos resultados que se puedan implementar. Lo ideal sería que todo el mundo hubiese estado sentado ahí en la mesa y que los resultados de políticas definidas ahí uno lo pudiera ver en el corto y mediano plazo en los diferentes países, ¿verdad? Sobre todo que salgan ideas de conjunto para aplicarla en la región y solucionar los problemas que a fin de cuentas son de todos. Señores, vamos a la pausa. Al regreso, una interesante conversación con Manuel Sierra, cariñosamente Manny, abogado penalista. No se mueva, que regresamos en unos segundos. Como habíamos anunciado, nos acompaña el abogado Manny Sierra, un experto en derecho penal, un hombre con mucha experiencia en el ejercicio profesional en los tribunales de la República. Conoce al dedillo cómo se manejan los asuntos judiciales en la República Dominicana. Ha defendido a gente desde el más bajo estrato social al más elevado. Entonces, hemos querido invitar a Manny Sierra, como le conocemos cariñosamente, Manuel Sierra, Manny, para abordar todo lo que se ha planteado en estos últimos casi 2 años, de un Ministerio Público independiente y cómo se ha estado manejando a través de los meses. ¿Cómo evalúa Manny estos casi 21 meses del Ministerio Público independiente? Para mí es un placer compartir con ustedes. No es la primera vez que lo hago. De manera que me alegra bastante poderles acompañar. ¿Cómo no? Respecto a la pregunta que me hace, es que yo creo que se parte de una base falsa. Cuando se le quiere decir al país que tenemos un Ministerio Público independiente, de boca. O sea, el Ministerio Público siempre ha sido independiente porque el Ministerio Público, al momento de dictaminar de lo que ocurre en la escena del proceso, tiene que actuar independientemente. Entonces, lo otro es puro adorno, lo otro es pura poesía, lo otro es pura teoría. ¿Y en qué mejora o en qué perjudica decirle al país que el Ministerio Público es independiente? O sea, ¿le agrega eso un elemento importante a la investigación en ocasión de la comisión de un hecho? Absolutamente nada. Todo eso no es más que un discurso que yo creo que más que contribuir lo que hace es que perjudica. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público constitucionalmente está establecido como independiente. El Ministerio Público en su ley orgánica, la 133.11, está establecido como independiente. Pero no es porque lo diga un partido o un gobierno de turno que quieren modificar la Constitución para hacerlo independiente. No, el Ministerio Público, en su forma de operar, siempre ha sido independiente. Es más, yo critico ahora. Yo creo que el Ministerio Público ahora, y esto me duele decirlo, y sería yo una especie de llanero solitario en decirlo, es menos independiente ahora. Les digo por qué. Porque un acuerdo que hace el fiscal titular de Jimaní en algunas materias tiene que traerlo a la Procuraduría General de la República para que lo avalen. ¿Cómo? ¿Lo oyeron bien? Eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces,
¿De qué independencia me hablan a mí? No, eso no es independencia, eso es un discurso. Y no hay un control que debe manejar la Procuraduría en relación Sí, a los fiscales. Es que la Procuraduría, digamos, en el organigrama, es el funcionario de la libre elección del gobierno, y así está establecido constitucionalmente, que, digamos, traza las líneas institucional. Ahora bien, cuando un fiscal está conociendo un proceso, mal haría que se vaya a decidir el caso o que vaya a tomar una posición respecto al caso porque se lo mande a decir el fiscal titular de esa procuraduría. Pero para entenderlo bien, ¿el fiscal no puede fallar antes de que se vea el fallo en la Procuraduría? Bueno, es que hay materias y hay casos que los fiscales tienen que consultar a la Procuraduría General de la República para tomar su decisión. No obstante, a que cuando se está conociendo el proceso, el propio fiscal muchas veces advierte que la realidad es distinta a la que quieren que dictamine el órgano superior o la persona que encabece el órgano superior. De manera que yo creo, y este dato que doy es importante y llama preocupación, porque el Ministerio Público, aunque tenga una realidad y pueda ver que esa persona o no cometió los hechos o cometió los hechos en una menor proporción, muchas veces el fiscal que está ahí tiene que consultarlo con lo que está de arriba o tiene que seguir la línea que le trazaron. Entonces ahí se pierde prisión. Ahí se pierde la independencia. Pida prisión aunque se raje el cielo. Pero señor, es que lo que yo estoy viendo aquí no es para yo pedir prisión preventiva porque no hay elemento suficiente para hacerlo. Pero pida prisión porque ahora la justicia se ha mediatizado tanto. Estamos en una especie de populismo penal. Y yo digo que también estamos en una especie de activismo judicial. Populismo penal y activismo judicial. De una parte tú tienes un ministerio público que parece muchachos de pasarela, una gran parte, y estamos viendo unos jueces que por temor al que dirán no están asumiendo las riendas, los procesos con la responsabilidad que se deben llevar a cabo. Esta posición mía resulta odiosa, pero los abogados que ejercemos de verdad sabemos que saben que lo que yo estoy diciendo es verdad, que no estoy inventando absolutamente nada. Y fíjese que lo digo a condición de que de un lado me critiquen, de un lado político, porque también hay aquí una gran participación política, porque es que el Ministerio Público en todas las partes del mundo es el brazo institucional en el ala de la justicia del gobierno de turno o del Estado en términos general. Es el órgano activo y eso no puede ser así. Búsquenlo en cualquier fiscalía del mundo, en cualquiera fiscalía del mundo. Entonces eso de que la fiscalía y que tenemos un Ministerio Público independiente, yo creo que es una forma de engañar a la población, honestamente. Me duele decirlo, pero es la verdad. Y eso va a ocurrir mañana, pasado o en una semana. Yo siempre me he caracterizado por decir lo que siento pensando que lo estoy haciendo bien. Puedo equivocarme, Así es. pero lo digo de manera sincera y con la finalidad de que la institucionalidad camine, que es lo que beneficia en términos general al pueblo, a todos, y no a un grupo. Doctor, una pregunta que, como usted sabe que somos del mismo bando como abogados. Usted era muy buen abogado. Tenemos un par de años también, aunque un poco retirado ya de la actividad. Sin embargo, yo puedo recordarle a usted, y en otros tiempos más pretéritos, de que el Ministerio Público siempre fue también un instrumento de tipo político del gobierno de turno. No solamente a partir de la democracia, entre comillas, que tenemos, después de la muerte del señor aquel, sino también durante esos 31 años y antes de ahí también. Es decir, que el Ministerio Público ha sido siempre un instrumento de persecución política. Ha ido cambiando, y usted sabe, como abogado de mucho ejercicio, como le llamamos, que ha sudado la toga, ¿verdad? Eso es lo que se usa. Que los fiscales, como le llamamos aquí, generalmente actúan a veces como cada cual por su bando. Entonces tiene que haber un organismo de control. Yo digo esto, no es
ratificando de que sea uno independiente, sino si se deja que un fiscal haga lo que le da esa gana. Y usted ha visto los escándalos que ha habido aquí, que hacen esto, inventan cosas, usted lo sabe, usted tiene que haber sido víctima de cosas así, de expedientes manipulados, etcétera. O sea que yo lo que pregunto, ¿usted cree que eso puede ser resuelto en estos esquemas actuales, o eso requerirá mucho tiempo de que haya una verdadera, diríamos, va a llamarle Fiscalía General, es el término correcto, independiente? ¿Usted cree que es posible Mire, eso? veámonos en el espejo de América Latina, es un problema serio. Si ustedes observan los fiscales independientes en América Latina, todos los presidentes hoy, con razón y sin razón, están presos, y si no los andan buscando. Porque muchos de los proyectos de fiscalía independiente, digamos que la sacamos del ámbito local, pero hay unos organismos internacionales que son los que de alguna forma contribuyen en la parte económica y con programas y proyectos que también quieren tener un control de las fiscalías para cuando un presidente no les resulta simpático, entonces se abren unos procesos jurídicos. Y fíjense lo que está pasando pasó en Brasil, pero está pasando en Perú. Señores, hoy el presidente de Perú, imagínense ustedes, el presidente de Perú, de la nación, un fiscal, por vanidad, por capricho, tal vez hasta por un asunto verdadero, está obstaculizando que el país funcione, lo está citando a investigación, a interrogatorio. Entonces, es verdad que hay que buscar algunos mecanismos, y es verdad que algún fiscal puede cruzar la línea, pero la ley dice cuál es la sanción que se le debe aplicar cuando el fiscal brinca la barda. Por tanto, yo prefiero, y no me agrada la ley de los fiscales independientes, porque lo que ha pasado en América Latina, más que contribuir, creo que han generado gravísimos problemas. ¿Cuál es el modelo que tenemos, por ejemplo, Venezuela? Allá la fiscalía actúa, es grosera también, por los mandatos que diga el presidente. Allá tú estás suelto o tú estás preso cuando lo diga Nicolás Maduro. Pero también tenemos lo que pasó en Honduras con unos fiscales independientes que en menos de 4 años te quitaron 4 presidentes. Porque también aquí vienen las vanidades de los fiscales. O sea, tenemos un asunto serio. Yo prefiero que las cosas sigan como iban pasando y ponerles a los fiscales un poco, si se cometen algunas violaciones, un poco más de control. Exacto. Porque es que, imagínense que usted le dé carta blanca a un fiscal y comience a investigar a un presidente. Como es independiente, puede hacerlo, porque no tiene límite. Entonces, eso también genera un gran trastorno en la institucionalidad. Pero aquí, a la luz de la transparencia y todo el discurso que se ha manejado, toda la campaña que se ha levantado, ahí parece un gran apoyo a la idea del fiscal o del procurador independiente, e incluso llevado hasta la Constitución de la República. El tema fue planteado en las mesas esas de debates para la reforma, que de hecho la oposición ha estado en desacuerdo. Entonces, parece que hay un gran respaldo. Entonces, veo que usted no está de acuerdo con esta... Yo coincido con la oposición. Sí, yo sé que coincide con la oposición, pero que no está de acuerdo aunque no soy de la oposición, con ese sentir de una parte de la población, o por lo menos lo que uno observa. Lo que pasa es que la población, escúchame que te haya cortado, la población se desdobla mucho en torno a lo que se le genera desde los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, de alguna forma, manipulan o manejan la opinión pública o la opinión publicada. Y de eso sabes tú bastante, sabe el doctor, y posiblemente yo, siguiéndola a ustedes, pudiese saber algo también. De manera que tú le preguntas a una gente, a los muchachos que están aquí, tú le preguntas, mira, ¿por qué tú crees que el Ministerio Público tiene que ser independiente? Y posiblemente no tenga una idea acabada de por qué tiene que ser independiente un Ministerio Público, porque es una institución que debe funcionar adecuadamente. Es que la Constitución lo tiene independiente, es que la ley del Ministeriado Público, la ley orgánica,
también dice que el Ministerio Público es independiente en la parte de accionar y en la parte, digamos, administrativa interna. De manera que yo no sé por qué se ha cogido este discurso de un Ministerio Público independiente. Si lo que está bien no se arregla, déjalo ahí. Ahora yo pregunto, ¿en qué va a contribuir el Ministerio Público Independiente? ¿Para seguir el desorden que tenemos en América Latina? ¿Es eso lo que queremos? ¿O qué cosa nueva trae el Ministerio Público? Los problemas que están pasando aquí en el sistema de justicia no es porque no tengamos un Ministerio Público independiente o porque no sea independiente. ¿Y por qué? Porque las cosas no se están haciendo adecuadamente bien y preferimos buscar aplausos antes que aterrizar con buenas investigaciones. Hoy el sistema penal es ciencia y aquí no tenemos un instituto de ciencia. El INASIF, eso no funciona. Si ustedes leen una de las acusaciones o de las medidas de coerción que se generó en el caso de Jean Alain Rodríguez, una de las críticas que se dice es que el INASIF no funciona y hay aquí cientos de ciudadanos condenados con asuntos que se hicieron en ese INASIF. No funciona. Ese no es el sistema americano. El sistema americano, que a raíz de los atentados del tren de Atocha en España, se tuvo que modificar el sistema americano por los errores que cometieron los agentes del FBI que hizo la investigación en España. Y en España se determinó que la investigación que hicieron los americanos en los laboratorios americanos fue un desastre. ¿Tú sabes qué tuvieron que hacer los americanos? Poner en libertad a todos los ciudadanos cuyos procesos se habían tramitado en esos laboratorios y cambió las reglas y cambió las normas y creó otras normas porque se determinó que había sido un desastre. Por tanto, aquí no tenemos ciencia, es mentira lo que se nos dice. Y leamos lo que dice esa solicitud de medida de coerción, que la propia Fiscalía actual está diciendo que eso no funciona ni funcionó nunca. Aquí no hay ciencia en la parte penal. Y hoy en el mundo entero, los procesos penales son ciencia. Fíjate la lucha que tienen, que las auditorías, que no las auditorías de la Cámara de Cuentas, todo es un desastre. Todo es un desastre. Bueno, entonces lo que hay es una falta de buenas elaboraciones de proceso. Eso es lo que falta. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con Manuel Sierra con este interesante conversatorio. No se mueva. Permítame recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Y sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la avenida Ecológica y ahora en la ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Continuamos esta interesante conversación con Manuel Sierra, abogado o penalista. Antes de la pausa es un tema muy interesante en el aire y es los problemas que enfrentamos en materia de investigación. Hablaba de las dificultades o los problemas con el INASIF y eso es fundamental en un proceso de investigación. Entonces, viendo estos problemas que ha planteado, los que también conocen dentro del Ministerio Público, ¿hacia dónde cree que debemos ir para tratar de que en cada proceso haya una buena investigación y que se puedan estructurar buenos expedientes, buenos casos, de manera tal que el juez, a la hora de decidir, tenga base suficiente como para tomar una buena decisión? Mira, eso comienza con distintas instituciones, porque no solamente
se quede en manos del Ministerio Público. Habría que ver qué hace la policía cuando llega a la escena del crimen, cómo levanta. Sí. Luego, cuál es el tratamiento a la cadena de la evidencia, cómo se lleva. Aquí no hay cadena de custodia. Se va a seguir condenando en los tribunales. ¿Por qué? Porque los jueces están conscientes que la delincuencia ha aumentado y que de alguna forma hay que proteger a la sociedad. Y entonces, en ese sentido, los jueces, rompiendo un poquito o un pocazo el principio de separación de funciones, sopesan entre mandar a una persona a la que se le acusa y que posiblemente cometió los hechos a la calle y proteger a la sociedad. Muchas veces dicen, bueno, es preferible de alguna forma proteger un poco a la sociedad porque esto se ha ido un poco de control. Van a seguir condenando, pero no aún con el código que tenemos, que establece que los jueces tienen que fallar en función de la prueba. Sí, pero los jueces, recuérdate que ahora le han cambiado el nombre. Ahora le dicen que es una valoración de la prueba, pero al final es la íntima convicción, porque es la misma cabeza la que tiene que razonar para decir, para valorar la prueba. O sea, no es más que un adorno expresivo, que antes le decían que el juez era inquisitorio, que actuaba por su íntima convicción, ahora tiene que ser en función de la valoración de la prueba. Pero al final es el mismo juez que tiene que tomar la decisión. Entonces, hay unas rayas muy finas entre valorar prueba, entre la íntima convicción, se mezclan una y la otra. Hay procesos, con esto yo no quiero decir que no haya en la fiscalía muchachos con buenas preparaciones. Lo hay. Lo que creo es que no hay institucionalmente, desde el Estado faltarían la creación de instituciones y de mecanismos y de medios que permitan realizar mejores procesos. Fíjese, y escúcheme doctor, que en los casos grandes donde intervienen un cuerpo de abogados con mayores niveles de preparación, casi siempre o son muy incidentados o no llegan a un término feliz, se pierde en el camino. ¿Por qué? Porque los abogados con mayor preparación conocen todas las debilidades y las van descubriendo. Entonces, yo por ejemplo entiendo que aquí no hay un instituto de peritos para que el Ministerio Público solicite, que aquí estamos manejando más los peritos, doctor, y usted lo sabe. El perito, como debía manejarse, como lo dice el Código de Procedimiento Civil. Es decir, quien debe valorar el perito, quien debe nombrar el perito es el juez, porque ese perito es un auxiliar del juez. Ese perito es los ojos y los oídos del juez. No es los ojos y los oídos ni de las partes ni del Ministerio Público, porque eso es un auxiliar del sistema de justicia. Pero resulta que aquí nombra el Ministerio Público un perito por su lado y nombra la otra parte un perito por su lado. Entonces, ese perito, ¿a quién le deberá responder al final del día? ¿A quién paga? ¿A quién paga? Sí. Bueno, perdón, doctor, que quiero saber ese punto ahí, que usted tocó algo muy sensible. Y parece ser que por la valoración que usted hace, es una cuestión de ahora lo que el Ministerio Público ha actuado así, pero resulta que el Ministerio Público siempre tuvo un contubernio con lo judicial. Por ejemplo, para condenar, aquí fue, yo recuerdo, cuando yo empecé a ejercer, aquí había una famosa pistola que era parte de todos los expedientes para condenar personas contrarias al régimen de Balaguer. Y cuando Trujillo ni se diga, y en otras ocasiones también. O sea que parece ser, y además también hay otra cosa, le digo esto para ponerlo en contexto lo que quiero preguntarle, que aquí, por ejemplo, hubo una forma de corrupción desde el punto de vista del Ministerio Público, y era instrumentar mal los expedientes para que el juez se viera obligado a desestimarlo, porque no tenía de dónde agarrarse. Entonces lo que yo quiero decirle es, y plantearle, si es que eso ha podido variar aquí, si es que, por ejemplo, el Ministerio Público, con todo el dinero que se ha gastado aquí, con toda la investigación, con toda la modernidad, con toda la computadora y la cosa, sigue siendo entonces lo mismo. Siguen con deficiencia. La Policía Nacional, que ahora veo que están hablando de reforma, han creado muchísimas instituciones y muchísimos instrumentos que ha costado muchísimos millones de pesos y se ha dicho, cada jefatura de policía dice que hace unas instalaciones de cámara, de cuestiones de captación, de computadores, y al final, cada vez que viene el otro, viene que hay que hacer otro proyecto nuevo porque aquel no sirvió, y todos esos cuartos van al zafacón. Entonces yo creo que la población ha crecido, es una gran realidad.
hay pocos fiscales también, creo que debería haber más fiscales, creo que deberían prepararse más los fiscales. Hubo unos buenos proyectos de preparación de fiscales, yo creo que eso ha disminuido un poco, ha bajado un poco. Y siempre, bueno, donde está el ser humano siempre se pasará una que otra. Eso es normal, o sea, se pasa aquí, se pasa en los Estados Unidos, se pasa en España, se pasa en Europa, y siempre habrá, porque al final también la parte política directamente o indirectamente juega un papel en todas estas cosas. Y al final el Ministerio Público es un órgano del Estado, el juez es un órgano del Estado, hasta el alguacil que llama audiencia es un órgano del Estado. Es decir, al final del día el único que está solo es el que persiguen, porque si tiene un abogado malo y es también un auxiliar de la justicia, finalmente el que está solo es el que están persiguiendo. Sí. Entonces, algunas veces se preguntan, bueno, ¿y por qué que los jueces son algunas veces complacientes? Que el juez también razonablemente dice, bueno, es que hay que darle algo al otro, porque si tú tienes toda la institucionalidad detrás del que persiguen y aún así no hace buenos estudios, lógicamente, tiene que apoyarse en un instrumento que se llama la Constitución. De manera que yo creo hay que mejorar, hay que tratar de mejorar, hay que tratar de crear la institucionalidad, pero no creo que con discursos eso se hace. Ni creo que con una persona, ni dos personas, ni tres personas se puede llevar, que es un grave problema. Yo creo que ese es otro grave problema que está pasando actualmente. Sí. Que tú crees que se va a resolver el problema del sistema de justicia con 3, 4, 5 personas. No, eso es un órgano que tiene que dar el tratamiento así, de órgano, para que pueda funcionar adecuadamente, que yo creo que no está ocurriendo. Tus recomendaciones, básicamente para producir el cambio que realmente se necesita del Ministerio Público. Ya hablaba de las deficiencias en NACIF, deficiencia con el peritaje, con la investigación. El Ministerio Público tiene mucha responsabilidad ahora en instrumentar expedientes que sustenten los casos. Hemos visto que dos tribunales acaban de fallar, descargando a los imputados del caso Los Tres Brazos, de las ventas de unos terrenos, y a los imputados supertucanos por insuficiencia de prueba. Los descargaron por insuficiencia de prueba. Entonces, ¿qué entiende que debemos hacer para producir ese cambio que tanto necesita? Porque el Ministerio Público realmente es el representante de la sociedad en estos procesos. Mira, es que lo que yo creo que hay que recoger la institucionalidad. Mientras estemos predicando que el Ministerio Público se desenvuelve en 3 personas, 4 personas, 5 personas, y no actuemos institucionalmente, las cosas van a seguir fluyendo mal. ¿Por qué? Porque eso también genera resentimientos, celos, contradicciones. Y creo que el Ministerio Público debería actuar en una sola dirección. Y se está cruzando de por medio todos estos detalles. Y entonces eso creo que no lo está haciendo bien. Vi que la Procuradora trató de que se generara, que es otra parte del sistema de justicia, que es la parte carcelaria. Ella dice que debía también crearse una institución nada más que tenga que ver con esa parte, porque esa otra parte también la carga la Procuraduría General de la República, y eso también, lógicamente, le quita un poco de... le carga más responsabilidad. Creo que hay que mejorar la escuela del Ministerio Público otra vez, que creo que ha disminuido un poco. Creo que se deben crear otras instituciones, como es el Instituto de Peritos, para todo lo que tenga que ver con ciencia. Ya el proceso penal es ciencia, hombres de batas blancas, ya, y hay que crearlo. Hay que orientar un poco más a la policía. Generalmente, quien llega a la escena del crimen primeramente es la Policía Nacional. Y si desde ahí las cosas comienzan torcidas, entonces no hay forma de enderezarlo en el camino. Con un cuerpo de abogados y sobre todo de defensores públicos que sí ha tenido una actividad en el ejercicio muy buena y una buena preparación. Y entonces hay un cuerpo de abogados también que ha ido, no mucho, pero que ha ido en estos casos grandes preparándose, y eso de alguna forma, con la cantidad de trabajo que tiene el Ministerio Público, con la poca la escasez que tiene el Ministerio Público en algunas instituciones, la parte del día a día,
también disminuye bastante. Vamos a ver cómo eso mejora. No creo que con discurso, creo que hay que aterrizarlo. Y yo no creo que porque el Ministerio Público sea independiente o no lo sea, va a cambiar en la crítica que hoy por hoy le tenemos. Bueno, Manuel Sierra, agradecemos que haya aceptado venir a conversar con nosotros y con nuestros amables televidentes sobre la situación del Ministerio Público y los problemas que tiene y tu visión de cómo se puede Y corregir. de los que van a seguir con muchos de estos procesos, que yo entiendo que muchos de estos procesos, sobre todo los vinculados a corrupción, creo que van creciendo con algunas falencias, sobre todo lo que tiene que ver con Cámara de Cuentas, porque es que he visto que la Cámara de Cuentas, que es un órgano extrapoder, sí, es un órgano con la misma estatura que la Suprema Corte de Justicia, que el Tribunal Constitucional y que otras instituciones, está trabajando como una especie de sistema de ósmosis invertido, es decir, la Cámara de Cuentas tiene que, en su proyecto anual de auditorías, investigar y si en el curso de su investigación consigue que hay indicios penales, se los remite al Ministerio Público, pero yo ahora veo que el Ministerio Público de manera extraña es quien le pide a la Cámara de Cuentas a fines penales que haga auditorías y se olvida de que contra quien se hacen las auditorías tiene derecho a participar de las mismas, tiene derecho a ser vigilante de ese debido proceso, porque es que la Constitución así lo establece, la Convención Interamericana de la que somos signatarios, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, el propio Estatuto Procesal Penal así lo establece. Entonces, en la medida en que ese tipo de trabajo se haga obviando todas estas cosas, es evidente que te vas a encontrar en el camino con algunos elementos que te van a hacer un poco cuesta arriba, te van a torpedear, te van a hacer difícil que ese tipo de trabajo pueda caminar. Y entonces ya tú vas a conocer que las consecuencias de ese tipo de trabajo van a terminar mal. ¿Qué es lo que ha pasado mucho aquí? Excúsame, dame un solo minuto. Que cuando se emiten las medidas de coerción, a la población se le crean unas expectativas de que ya ese caso va viento en popa. Y es un caso que apenas comienza a investigarse. Pero sin embargo, un ala del Ministerio Público le está afirmando al país que ya esa gente que está sentado ahí o esa gente contra quien se realiza una investigación son responsables de unos hechos, cuando apenas se abre una investigación, que en ese tramo, dicho sea de paso, el Ministerio Público no es ni siquiera acusador, es un investigador. El Ministerio Público comienza a acusar a medida que presenta la solicitud de apertura a juicio, no en el tramo de la investigación, no en la fase preparatoria, como le decimos los abogados. Ahí el Ministerio Público no puede decir, esa gente es culpable, esa gente es responsable. Y entonces, en la medida que siga haciendo eso, la población se crea unas expectativas de que el que está sentado ahí y el que sale 20 veces en los medios de comunicación diciendo que es responsable. Cuando viene el juicio, que se aterriza, que las pruebas se le pasa la mano y que se comienza a ver que esa prueba no es vinculante, porque tú puedes tener muchas pruebas, tú puedes tener todo este cubículo lleno de pruebas, pero la prueba tiene que ser legal, vinculante y hasta cierto punto oportuna, ¿verdad? Y eso es lo que hay que tratar de que ocurra. Los procesos son prueba, calificación jurídica, hecho, prueba y calificación jurídica. Perfecto. Las tres tienen que ir mancomunadamente. Si no es así, las cosas van mal. Bueno, Manny, agradecemos su participación aquí en Espejo 360. Hemos conversado con Manuel Sierra, abogado penalista. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.